con rotura axial tiene la característica de ser una trilla de tipo progresiva. A medida que el material ingresa al cilindro trillador, la primera parte de ese cilindro está en condiciones de trillar aquellos que están más susceptibles de desgranarse. En el caso del cultivo de soja, y esto es válido para todos los cultivos. A medida que esa facilidad de trillarse se va haciendo cada vez más difícil, pues la segunda parte de ese cilindro trillador, la tercera parte, son más agresivas y permite ese trillado, ¿no es cierto?, que es más difícil. Esta máquina que tenemos aquí, que yo había definido al principio como una máquina de tipo convencional, ustedes ven que es una máquina que se caracteriza por su simpleza. Recién hablábamos con una persona que seguramente ha sido una persona conocedora de máquina, y lo primero que dijo, qué máquina simple que es. Pues esas son algunas de las características de las máquinas argentinas. Que es una máquina fácil de reparar, fácil de poder meter en la mano. No obstante a eso, más allá de las virtudes que puede tener esta máquina, debiéramos decir que una máquina de rotura axial tipo americano, como es esa que tenemos ahí, tiene ciertas ventajas, ¿no es cierto?, comparadas con esta cuando hablamos de soja, por ejemplo, ¿sí? Esta máquina de tipo convencional tiene, como todos ustedes sabrán, el sistema de separación por sacapacas convencionales, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan atrás de la máquina, tiene esta máquina 5 sacapajas. La eficiencia de separación de una máquina está dada no solo por una buena regulación del cilindro trilla, sino a su vez el largo de ese sacapaja. Comparándola con la máquina axial, la separación de esa máquina es de tipo axial, es decir, ya no existe sacapaja en la máquina, en la Massey Ferguson. Es una máquina que posee, digamos, la cola del rotor, la que de alguna forma hace la separación de la máquina. Lo que sí es bastante parecido en ambas máquinas es el sistema de limpieza, ¿sí? Todo aquel grano que descarga desde el cilindro de trilla, tanto en esa como en esta, descansa sobre una bandeja que posteriormente va a ser tratado en el zarandón y por una corriente de aire poder separar todo aquel material que a nosotros nos interesa, lo que es granza, ¿sí? Eso es, en ambas máquinas es bastante parecido, ¿sí? No habíamos hablado nada de cabezal, que quizás cuando empiezo a hablar de máquinas cosechadora lo primero que debiera hacer es hablar de cabezales. La máquina, fíjense que tenemos la axial equipada con un cabezal de 30 pies, un cabezal convencional. Hoy en la actualidad tenemos los famosos cabezales Draper que se están probando en la Argentina, que son cabezales equipados con lona. Eso tiene la ventaja de tratar el material mucho mejor, es decir, mucho más cuidadoso. Si bien el sistema de corte es el mismo, pero el traslado del material lo hace a través de una lona y lo conduce hasta el embocador de la máquina, o sea, esta primera parte que tenemos acá también mediante lonas. Según algunos ensayos hechos aquí en Argentina por el INTA Manfredi, se han reducido, no tengo los datos exactos en este momento, pero se redujeron bastante el tema de las pérdidas, ¿no es cierto?, por lo que tiene que ser por bandeja, digamos, tipo Draper. Pues ahí ya tenemos una ventaja. Quiero cosechado soja que tuviera con un porcentaje de humedad demasiado bajo, con problemas de pérdidas por plataforma. Todos sabemos bien lo problemático que es trillar soja cuando las condiciones de humedad, digamos, del propio grano están demasiado bajas. La ventaja sobre un Draper justamente es de minimizar, ¿no es cierto?, las pérdidas por plataforma y darle un mejor tratamiento a la planta luego de ser cortada. Otro aspecto que también interesante es la velocidad de avance con que operan estas máquinas. Nosotros recomendamos no superar velocidades mayores a 7,5 km por hora. Supóngase que cuando hablamos de velocidad de avance se desprende de un montón de factores. Capacidad de trabajo de la máquina, por ejemplo, que se lo podríamos definir como la cantidad de hectáreas que hace una máquina por hora o en una jornada de trabajo. Por supuesto que esa máquina, que yo no recuerdo
la potencia, puede ser una máquina que está por encima de los 300 caballos, debe tener una capacidad de trabajo de 9 hectáreas, 90 hectáreas por jornada de trabajo, o lo mismo que decir 9 hectáreas por hora. Esta máquina, que seguramente equipada con un cabezal de 23 pies a 7,5 km por hora, podría tener una capacidad teórica de trabajo bastante menor que aquella máquina. Evidentemente, cuando compramos una máquina, aquel que la diseñó acondicionó su motor, potencia, en función de la plataforma que debe alimentar ese cilindro trilla. Por supuesto que en muchos de los casos, cuando nosotros aumentamos la velocidad de avance de esa máquina, pasamos de 7,5 a 8 o 9 km por hora, ocurren nosotros los problemas de que en situaciones de cultivo de alto rendimiento, que la máquina empieza a tener problemas, ¿no es cierto?, de no solo pérdidas por cabezal, sino por pérdidas por cola. La pregunta a todo esto es seguramente qué es lo que está ocurriendo. Hemos pasado de largo la capacidad de la máquina, ¿sí? Entonces, tenemos que tener muy claro que una máquina que está por encima de los 300 caballos, que puede estar equipado con un cabezal de 30 pies, tendríamos que respetar la capacidad teórica de trabajo en función de la cantidad de material que puede ingresar a la máquina. Obviamente que, por ser máquinas diferentes desde el punto de vista de potencia, esta máquina, digamos, por su diseño en cuanto a cabezal, 23 pies contra 30, la cantidad de material que va a ingresar es mucho menor. Cuando hablamos del tamaño de velocidad de avance, hablamos justamente del índice teórico de alimentación de esa máquina, que ni más ni menos es la cantidad de material que ingresa a la máquina, básicamente. Y nos metemos en otro tema que tiene que ver altura de corte. Supongamos que estamos trillando un trigo de 4.000 kilos, donde podríamos ensayar tres alturas de corte diferentes. ¿Cómo será? Y la pregunta se la hago a todo el mundo. ¿Cómo será la cantidad de alimentación o la cantidad de material que entra a la máquina? ¿A 30 centímetros o a 60 centímetros? A 30 centímetros por unidad vamos a tener una mayor cantidad de material que ingresa a la máquina. Material que ingresa de gusto. Estamos ingresando no solo la espiga, sino también pedazos de tallos que no nos interesa. Todo ese material en la sumatoria estamos agrandando o aumentando la capacidad de alimentación de esa máquina. Estamos de alguna forma subutilizando la máquina.